Buenas noches, vamos a hablar sobre el tema de la implementación del sistema de telesalud y seguimiento digital para la atención integral de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en el Hospital Regional de Pucallpa. El residente que habla es Melanie Tipas. La introducción, vamos a hablar sobre la descripción de la problemática, la alta carga de enfermedad crónica no transmisible en Ucayali, ¿no? La limitación al acceso a atención médica continua, la falta de seguimiento estructurado y efectivo, las brechas en atención especializada y control de enfermedades como la diabetes e hipertensión. Bueno, sobre la justificación sobre esta vamos a hablar sobre la mejora en el control y seguimiento de la enfermedad crónica de no transmisibles mediante la teleconsulta, la reducción de barreras geográficas y económica, optimización del tiempo profesionales y pacientes, fortalecimiento del primer nivel de atención. En el contexto del proyecto vamos a hablar como eje referencial el Hospital Regional de Pucallpa, vamos a hablar sobre la conectividad limitada en zonas periféricas y prioridades de política nacional de salud digital del MINSA 2020-2025 y la cartera de servicios con potencial de mejora mediante la telesalud. En definiciones claves vamos a hablar sobre la salud digital, el uso del TIC en salud, la atención médica a distancia médico-paciente, el seguimiento digital, el registro y control remoto de evoluciones clínicas y enfermedades con impacto crónico de alta prevalencia. En la fase 1 vamos a hacer la evaluación situacional, la formación del equipo de trabajo como médicos especialistas en medicina interna y familiar, enfermeros con experiencia en manejo de enfermedad crónica no transmisibles, ingenieros de sistema y analistas de datos, coordinador de telesalud, personas de administrativo y legales. Continuando en la fase número 1, vamos a hablar sobre el público objetivo, sobre usuarios directos, que son los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, y usuarios indirectos sobre los profesionales de salud. A considerar tenemos las brechas digitales en el adulto mayor, la baja alfabetización tecnológica, la necesidad de un sistema amigable e intuitivo. En la fase 1, la evolución de los análisis del entorno, vamos a hablar sobre la implementación previa de telesalud no estructurada, las limitaciones de conectividad y equipos, normativa vigente que favorece la digitalización, oportunidad de crecimiento o accesos a smartphones. Vamos a hablar sobre la evolución del entorno facilitador, ¿no? El hospital cuenta con el área de telesalud, pero requiere fortalecimiento, red de soporte técnico limitada, normas vigentes de protección de datos personales, ¿no? Según puestas en la ley 29733 y existe personal capacitado, pero sin infraestructura adecuada. Vamos a hablar sobre los retos y oportunidades, ¿no?, de esta evaluación situacional. Vamos a hablar sobre los retos de que la conectividad irregular, la resistencia inicial del personal y del paciente. Las oportunidades serían ahorro y tiempo y recursos, reducción de complicaciones por falta de seguimiento y potencial el escalonamiento regional. Ya en la fase 2 vamos a hablar sobre la planificación de la implementación y el diseño de sistema, la plataforma de teleconsulta integrada con historia clínica, registro de signos vitales y síntomas de evolución, algoritmo de alerta clínica para seguimiento personalizado, compatibilidad con dispositivos móviles Android. Seguimos en la fase 2 sobre la seguridad y protección de datos, la autentificación doble
sea clave más código por correo. El servidor seguro de iCloud con cifrado, consentimiento informado digital obligatorio y cumplimiento de la ley de protección de datos personales. También seguimos en la fase 2, donde vamos a hablar sobre procedimientos operativos, donde vamos a hablar sobre los protocolos de atención virtual estructurada, guía rápida para profesionales y pacientes, protocolos basados en guías prácticas clínicas del MINSA y el manual del usuario digital. También la participación de pacientes y equidad en la fase, continuamos en la fase 2, las capacitaciones personalizadas en el uso del sistema, módulos educativos y digitales para las enfermedades crónicas no transmisibles, consideración de población quechua hablante o con discapacidad, retroalimentación continua para la mejor experiencia del usuario. Vamos a hablar sobre el desarrollo de propuestas, donde vamos a hablar sobre la plataforma digital, que va a tener pues el desarrollo y pruebas de unos 40.000 soles, la capacidad y soporte sobre unos 15.000 soles y equipamiento con las tablets, modems entre unos 25.000 soles. Hablamos ya sobre la fase 3, el monitoreo y evaluación y mejora continua, el objetivo de monitoreo y evolución, ¿no? Donde los indicadores de la estructura, el número de profesionales capacitados, los números de equipos instalados, indicadores de proceso, el número de teleconsultas, el tiempo promedio de atención, indicadores de resultados, reducción de descompensaciones, mejora de adherencia al tratamiento. Continuamos con la mejora continua en la fase 3, la revisión trimestral de indicadores clave, ajustes en flujo de atención, encuestas de satisfacción del usuario, plan de escalonamiento en centros de salud de Ucayali. Entonces llegamos a las conclusiones donde la propuesta responde a una necesidad real con potencial de impacto regional, aprovecha las oportunidades tecnológicas sin desatender las limitaciones locales, apunta a mejorar la atención integral del paciente con las enfermedades crónicas no transmisibles, el trabajo colaborativo y el enfoque ético son claves para su éxito y posible modelo de replicación a nivel nacional. El cuadro de referencias y eso sería todo. Gracias.